Padre y Dios del cielo, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos las gracias por las bendiciones que tú nos das cada día y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que en esta hora tú ilumines nuestra mente y podamos ver con claridad las enseñanzas de tu palabra para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahí tenemos. Disculpen. Tenemos que el título es Toque Sanador. Y quisiera comenzar leyendo dos versículos sobre un pequeño relato que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 12 y 13, que nos revelan algo muy interesante. Nos dice así el versículo 12 y 13 de Lucas 5. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Hermoso. Es una pequeña historia, pero muy hermosa. No termina ahí. Jesús le siguió hablando con él, pero por lo menos el milagro se relata en tan solo 2 versos. Y nos llama la atención varias cositas. Esto era un hombre leproso, un marginado de la sociedad, un hombre que no era solamente contado como un enfermo, sino también como un pecador, porque se tenía la costumbre, era normal pensar en esa cultura que una persona, y no solamente en esa, en muchas otras culturas, se piensa o se cree equivocadamente que todo mal que le acontece al hombre es un castigo de Dios debido a su pecado. Dios lo está castigando debido a su pecado. Si bien es cierto que la mayoría de las cosas que nos acontecen y las enfermedades contraídas sí son efectos del pecado, no necesariamente del nuestro, pero sí son efectos del pecado y también son consecuencias de nuestras propias decisiones y nuestros propios pecados en muchos de los casos. Si bien es cierto eso, también a gente justa como Job, por ejemplo, le acontecieron situaciones y vimos que no fue Dios quien se lo hizo, sino que fue el enemigo. Ahora, el punto que queremos resaltar es que este leproso vivía una vida triste, una vida miserable. ¿Por qué? Porque no podía tener contacto con la gente. Nosotros que hemos estado en pandemia en los últimos años y hemos estado en encierre y en distanciamiento social, hemos visto los estragos que el marginar a las personas produce. Personas que trabajaron que trabajan en el sistema de salud, por lo menos acá en Puerto Rico, me han contado que mucha gente murió más de tristeza y soledad, encerrados y marginados en un cuarto, aun cuando, especialmente al principio, cuando nadie se atrevía ni a acercarse, los enfermeros los atendían muchos, y de lejito, y no daban las rondas que debían dar, era todo como con miedo, ¿no? Un miedo de contagiarse, y que mucha gente se dice que sus defensas bajaron y murieron debido a la soledad, al aislamiento, y esto no solamente es el caso de esta pandemia, esto ha sido así a través de toda la historia de la raza humana. Eh, nos, nos conmueve, ¿no? Nos toca que alguien tenga que vivir en una soledad tal, sintiendo la condena, no solamente de otros, sino sintiendo que Dios mismo lo está condenando, creyendo que todo lo que está pasando es un castigo de Dios debido a sus pecados pasados. Y, y es triste esta situación, es muy triste. Y cuando hablamos de un leproso, como mencionaba, estamos hablando de una persona que era considerada un pecador. Era considerada una persona que no solamente tenía la lepra de la enfermedad en la piel, ¿verdad? O en el cuerpo, sino que también tenía la lepra del pecado en su vida, o así se entendía. Y nadie se atrevía a acercarse más de varios metros de distancia de un leproso por miedo a contagiarse. Y
Y hablando sobre esto, ¿verdad? Para resaltar este punto ¿verdad? De esta comparación que estamos haciendo de la lepra con el pecado y esta conexión que, que normalmente se hacía de la lepra con el pecado, vemos que el mismo libro de Isaías, en el capítulo 1, versos del 4 al 7, nos habla precisamente acerca de esto, describiendo una condición pecaminosa como si fuera una lepra, o como si fuera, sí, la descripción que se hace es como si fuera una lepra, y leemos en Isaías capítulo 1, versos del 4 al 7, dice: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corruptos, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se tornaron atrás. ¿Para qué os castigaré aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa entera, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No son curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Lo interesante de estos versículos, por lo menos para mí, es que comienza hablando de que el pueblo de Israel era un pueblo pecador, pueblo cargado de maldad, una generación de malignos, eran hijos corruptos que habían dejado al Señor y habían provocado al Santo de Israel y se tornaron atrás. Ellos se alejaron de Dios. Y luego dice: ¿para qué os castigaré aún? ¿Qué implica esto? O sea, el castigo de Dios es un castigo para corregir, para modificación de conducta. Cuando Dios castiga, cuando Dios corrige, cuando Dios reprende, es con intenciones de que haya un cambio, de que el hombre aprenda una lección, de que el hombre se dé cuenta que está por caminos perniciosos, caminos de destrucción. Entonces Dios en su ira permite que ocurran ciertas cosas para que experimentemos, aunque sea un poquito, de lo que son las consecuencias naturales de nuestras decisiones, pero no suelta los vientos por completo, sino solamente un poco. Y eso nosotros decimos: el Señor me está castigando, y son las consecuencias de nuestras decisiones, que el Señor solamente está permitiendo un poco de ellas para que nosotros nos demos cuenta del camino en que estamos andando y recapacitemos y haya modificación de conducta. Pero aquí Dios está haciendo la pregunta: ¿para qué os castigaré aún? ¿Para qué haré esto? ¿Para qué iré soltando las cosas de poco en poco si todavía os rebelaréis? La rebeldía era tanta que no importa que el Señor le mostrara lo que estaba mal en ellos y les mostrara su pecaminosidad, estaba tan endurecido su corazón que parecía que no valía la pena ese castigo. Dice que toda cabeza estaba enferma y todo corazón doliente. Y aquí pareciera hablar más bien de un problema más interno, ¿no? Del ser. Pero luego comienza a hablar del cuerpo, ¿no? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa entera, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Descripciones que parecen ser de una lepra. Y dice que no son curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que se presenta una conexión interesante entre el pecado y la lepra, ¿no? Y cómo el hombre, estando lleno de pecado, estando lleno de maldad, estando lleno de rebelión por dentro y estando enfermo mentalmente y doliente en su corazón, es comparado con la experiencia de la lepra, donde nada está bueno en el cuerpo, donde desde la cabeza hasta los pies solo hay herida, hinchazón, podrida llaga, etc. Y no hay nada que suavice, no hay nada que alivie. Y lo otro que me llama mucho la atención es la conexión que se hace en el versículo 7 también con la tierra. Así como la mente del hombre está destruida y el hombre comienza también a destruir su propio cuerpo, a ser enfermo físicamente, también la tierra comienza a reaccionar de alguna manera u otra a esto que está pasando internamente en el hombre.
Por eso dice en el versículo 7, vuestra tierra está destruida. Después de describir la destrucción moral, se describe una destrucción aparentemente física y luego se habla de una destrucción de la tierra. Dice, vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Es interesante que Salomón habló de esto en la dedicación del templo, en su oración a Dios. Él dijo lo siguiente en Primera de Reyes 8, versículos 37 y 38. Dice, cuando en la tierra hubiera hambre, o pestilencia, o hubiere tizoncillo, o niebla, o hubiere langosta, o pulgón, si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra en su domicilio, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Y el versículo 39 viene diciendo o hablando acerca de que el Señor los oirá. Pero es interesante cómo el hambre de la tierra, la pestilencia, el tizoncillo, la niebla, la langosta, pulgón, las plagas, cualquier tipo de plaga que se describa, ¿verdad? Enemigos cercando la tierra, enfermedad, cualquiera que sea. Dice, si un hombre, si esa es la experiencia del pueblo, pero si se hacen oraciones de súplica, sintiendo la plaga del propio corazón, miren qué interesante, está diciendo que el problema, lo que ocasiona el hambre, la pestilencia, el tizoncillo, la niebla, la langosta, el pulgón, es la plaga del propio corazón. Aquí vemos una conexión bien, bien clara, pero también interesante en cuanto a cómo el pecado y la rebelión y la dureza del corazón del hombre es, no voy a decir análoga, pero es la fuente que, o podríamos decir, es lo que provoca, es el detonante que de todas estas cosas ocurran en la tierra. Muy, muy interesante cómo se presenta. Ahora, volviendo a la historia original de este leproso, nos llama la atención que este leproso vio a Jesús y lo primero que hace al ver a Jesús es postrarse sobre su rostro, es decir, se postra rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Fue lo que le dijo el leproso. Y cuando nosotros estudiamos esta historia, esta pequeña historia, nos damos cuenta de que hay algo muy, muy interesante en las palabras de este leproso. Él le dijo a Jesús, si quieres, puedes. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Y entonces eso es una orden. Eso es una orden. Y me llama mucho la atención cuando Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Jesús dio la orden, sé limpio. Pero ¿cómo yo puedo obedecer esa orden? Sé limpio. ¿Cómo se obedece esa orden de ser limpio? Pues, a veces estamos tristes y alguien nos dice, ay bendito, no llores. No llores, pobrecito, no llores. Y estamos tristes y estamos llorando desconsoladamente y alguien nos dice no llores. Y no porque alguien nos dice no llores, vamos a dejar de llorar automáticamente y vamos a apagar el switch del llanto y del dolor y del sufrimiento. No, no es tan fácil. Cuando alguien nos dice no llores, decir, ay, no se me había ocurrido que tengo esa opción de no llorar. Ay, gracias por decirme que no llorara, porque ya no lloro. No lo sabía, que no podía. Y parece un poco irónico, ¿no? Pero es así, o sea, Jesús le dice, sé limpio. Y este hombre tenía dos opciones. Creer que esas palabras, esa orden realmente implicaba una promesa de que Jesús lo limpiaba y él podía creer esa palabra. O pensar que Jesús le estaba diciendo, límpiate a ti mismo.
Y, y vemos que el milagro ocurrió porque el hombre recibió esas palabras como algo que Jesús haría en él. Sin embargo, queremos atender a un punto en particular que nos habla acerca de cómo nosotros podemos aprender a obedecer esa orden de Jesús de ser limpio, no solamente para la lepra física o para las enfermedades físicas, sino también para la lepra del pecado, para la plaga del pecado en nuestro propio corazón. En primer lugar, vemos que el leproso tenía confianza de que Jesús tenía el poder para limpiarlo. Le dijo, si quieres, puedes. Él sabía que podía, sabía que había poder en Jesús para limpiarlo. Así que eso es un gran punto, ¿no? Que tengamos que reconozcamos que Jesús tiene el poder para limpiarnos. Hay muchos que no creen que Jesús puede limpiarnos del pecado y realmente darnos la victoria sobre el pecado aquí en este mundo donde estamos viviendo. Hay muchos que minimizan el poder de Cristo para poder limpiarnos del pecado y guardarnos de pecar. Hay otros que en teoría decimos que Jesús tiene poder para limpiarnos del pecado o para limpiar a la raza humana del pecado. Sí, en Jesús hay poder para librar del pecado. Sin embargo, en nuestro caso particular nos cuesta creer que Él puede darme la victoria a mí sobre el pecado y me puede limpiar a mí sobre el pecado. Les cuesta creer que en su caso particular haya suficiente poder en Cristo para limpiarnos del pecado y salvarnos de nuestra maldad. Pero para Cristo no hay nada imposible. Dice en Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. Así que no hay nada difícil para Dios. El que creó todas las cosas tiene poder para lo que sea. No hay nada que le sea difícil. Salmo 115:3 dice así, y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él puede hacer lo que Él quiere. Segunda de Pedro 1:3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Aquí se nos dice que todo cuanto pertenece a la vida o a la piedad nos son dadas de la divina potencia de Dios. Y aquí estamos adentrándonos más, no tanto a la parte donde se nos habla de que Dios tiene poder, que todo le es posible, que no hay nada imposible para Dios, que no hay nada difícil para Dios, sino adentrándonos en qué es lo que Él quiere, para qué Él utiliza ese poder. Y Él utiliza su divina potencia para darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que apunta a la vida, todo lo que implica dar vida y todo lo que implica la piedad que tiene que ver con la justicia, con el actuar correctamente, con la bondad. Todo lo que tiene que ver con eso, Dios dispone su divino poder para darnos todas esas cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. Ahora, aquí ya estamos adentrándonos en la otra parte en cuanto al leproso. El leproso le dijo, si quieres, puedes. Él estaba claro que Jesús podía. Donde le faltaba fe y confianza era en que si Jesús quería. Y nos hacemos la pregunta, ¿quiere Jesús limpiarnos del pecado? ¿Quiere Jesús limpiarnos de la lepra del pecado? En el mismo incidente Jesús dijo quiero y reveló que Él quería limpiar de la lepra, limpiar de la culpa, limpiar de la condenación, limpiar del sentirse juzgado constantemente. Jesús quiere librarnos de todo eso y limpiarnos de nuestro pecado. Ahora, según vimos en este versículo de 2 de Pedro 1:3, también se nos revela que es la voluntad de Dios darnos todas las cosas por medio de su divina potencia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. También
Se nos dice en Hebreos 7:25, hablando de Cristo, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo puede salvar eternamente, no solamente salvar de una situación en particular. Cristo puede salvar y tiene el poder para salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios. Y no solamente nos salva en un momento, como menciono, no solamente nos salva eternamente en un sentido como que malentendido, que muchas veces tenemos conceptos errados sobre la salvación, y no sé cuántos han escuchado la frase de una vez salvo, siempre salvo. Es un proceso diario, un proceso de permitirle a Cristo salvarnos día a día del pecado. Y Judas 1:24 dice: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Cristo tiene el poder para guardarnos sin caída, para librarnos de caer en pecado. En Cristo hay poder suficiente para librarnos del pecado y presentarnos delante de su gloria, es decir, cuando Él venga en gloria, presentarnos, es decir, Él mismo presentarnos hacia sí, irreprensibles, es decir, sin ni siquiera una mancha, ni siquiera un punto donde podamos ser reprendidos, porque le hemos permitido a Él limpiarnos y perfeccionarnos de todo. Así que esto se combina con otros versículos que dicen que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, aquellos que le hayan permitido a Cristo limpiarlo y guardarlo sin caída y presentarlo delante de sí, delante de su gloria, irreprensibles, esos son los que van a poder contemplar a Cristo con alegría, con grande alegría, y van a poder estar delante de su presencia, delante de su gloria, mientras que otros que no lo permitieron van a huir de la presencia de Cristo. Así que en Cristo hay poder, en Cristo está el deseo de limpiarnos y librarnos de nuestro pecado, y Él utiliza su divino poder, la divina potencia. Él es suficientemente poderoso para guardarnos sin caída, para librarnos del pecado. Pero como mencioné ahorita, el leproso no estaba seguro de que Jesús quisiera limpiarlo, pero hemos visto que es el deseo de Cristo limpiarnos. De hecho, de eso nos habla Gálatas 1:4, cuando se nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para limpiarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Miren cómo nos dice, nos revela este versículo, que Cristo se dio a sí mismo con el propósito de limpiarnos, de librarnos de este presente siglo malo. Y dice conforme a la voluntad de Dios y del Dios y Padre. O sea, es la voluntad del Padre y el deseo de Cristo, porque Cristo actúa conforme a la voluntad del Padre, librarnos del presente siglo malo. Librarnos de la maldad, librarnos del pecado, librarnos del mundo y de todas las cosas que implica el mundo. Es el deseo de Cristo limpiar. Así que podemos saber que Él quiere limpiarnos, que Él quiere librarnos, que Él quiere darnos la victoria. Claro que Él nos quiere dar la victoria. Nos dice también Primera de Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere nuestra santificación, Dios desea nuestra santificación, Dios desea hacernos santos, ese es su deseo, ese es su deseo. Y si existe alguna duda, como leímos hace unos segundos en Gálatas 1:4, donde se nos dice que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, también nos habla Romanos 8:32, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La cruz de Cristo. Si tenemos dudas de que Dios quiere y puede limpiarnos, y que es su deseo limpiarnos y darnos la victoria, miremos la cruz y recordemos que Dios no se reservó a su propio Hijo para demostrarnos que no hay nada que Él no esté dispuesto a darnos para nuestra vida, para nuestra santificación, para nuestro beneficio. Todos los dones del universo, ¿verdad? Los dones de Dios, todos los tesoros del universo están reunidos en Cristo, y Dios nos puede dar y nos quiere dar juntamente con Cristo
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que cuando dudemos de que si realmente Dios quiere y tiene el deseo de sanarnos, de salvarnos, de limpiarnos del pecado, recordemos estos versículos donde nos dice que es la voluntad y el deseo de Dios limpiarnos, librarnos del presente siglo malo, que su deseo es nuestra santificación, su deseo es presentarnos irreprensibles delante de la gloria de Cristo cuando Cristo venga. Ese es su deseo. Otro punto interesante y que nos habla un poco más acerca de un aspecto tierno y muy personal acerca de Jesús y su trato con el hombre, es que no importa la condición del hombre, Cristo se acerca y Cristo nos toca. Él quiere limpiarnos, Él puede limpiarnos. ¿Y qué hizo con el leproso? No le dijo, sé limpio y ya. Dice que puso su mano sobre él y le dijo, sé limpio. Tremendo, ¿no? Jesús tocó al leproso, cosa que nadie haría. Jesús tocó al leproso y le dijo, sé limpio. Y esto fue una costumbre bastante marcada de Jesús, tocar a los enfermos, tener un acercamiento directo y personal con ellos e íntimo al punto de que los tocaba y los sanaba. Él podía decir la palabra, como ocurrió con el centurión y el siervo del centurión, que tan solo diciendo la palabra podría sanar. Pero que Jesús quería también dar a conocer que Él tenía interés de acercarse lo más íntimamente posible a las personas. Y esto pues lo vemos manifestado en varias instancias, ¿verdad? En Mateo 8:15 vemos que la suegra de Pedro fue sanada. Dice que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. También leemos en Lucas 4:40, y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo sus manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Miren qué interesante, Jesús ponía su mano, Jesús los tocaba para impartir sanidad. Él podía decir la palabra, pero Él nos toca con un toque afectivo para dejarnos saber que Él está cerca y quiere estar cerca. Cada vez que Él tocaba, de Él salía virtud, ¿verdad? Vemos que este fue el caso de la mujer con el flujo de sangre, que tan solo tocó el borde de su manto y Jesús dijo que de él había salido virtud. Pero también leemos en Lucas 6:19, y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él virtud y sanaba a todos. Tremendo. O sea, el caso de la mujer del flujo de sangre no es el único donde la gente lo tocaba y quedaba sana. Dice aquí que la gente procuraba tocarle porque salía de él virtud y sanaba a todos. Todos los que lo tocaban con esta fe de querer ser sanos porque sabían que en él había poder para sanar, quedaban sanos. Ahora en Mateo 8:17 dice algo bien interesante. Mateo 8:17 dice lo siguiente: para que se cumpliese que Jesús sanaba, ¿verdad? 2 versículos después de que se habla de la sanidad de la suegra de Pedro, que dice que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó, y también otra gente trajo sus enfermos y también quedaron sanos. Nos dice en 2 versículos más adelante que todo esto ocurrió para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tremendo. Esto está diciendo, implicando que Jesús cuando tocaba y sanaba, no solamente impartía poder, sino que también Él tomaba sobre sí la enfermedad y llevaba sobre sí nuestras dolencias. Había un proceso de intercambio, había una transacción donde Él tomaba sobre sí la enfermedad y la dolencia e impartía virtud y sanidad. Impartía vida. Y donde está la vida no puede haber ni enfermedad ni muerte. ¿Y qué ocurría con esto? Porque esto está citando Isaías 53, donde se nos habla acerca de la obra de Cristo.
¿verdad? Que se nos dice que, que en el versículo de Isaías 53, desde el verso 13, nos comienza a hablar acerca de despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros lo menospreciamos y no lo estimamos, mas Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él hizo eso a pesar de que estaba siendo rechazado y repudiado por su pueblo. Él hizo eso. Y no solamente lo hizo en la cruz, lo hizo en su vida, en su ministerio. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y mas herido fue Él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo lleva sobre sí. Miren cómo se combina de nuevo en Isaías 53 lo que es la enfermedad y lo que es el pecado, lo que es la maldad, la culpa del hombre y la enfermedad. Y Jesús sanaba lo físico para dejar saber que Él también podía perdonar pecado y limpiar del pecado. Este fue el caso del hombre que descendió en una camilla, que unos amigos lo bajaron por el tejado en la misma casa de Pedro. Y cuando Jesús le dijo, en vez de sanarlo o decirle que queda sano o lo que sea, lo que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Y ahí comenzaron a comentar cómo este hombre, ¿quién se cree que puede perdonar el pecado? ¿Quién le dio autoridad para perdonar el pecado? Y Jesús les dice: ¿qué es más fácil? Decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados, o hacer que este hombre que no puede caminar camine y sanarlo. ¿Qué es más fácil? No le respondieron. Dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado, es decir, para limpiar del pecado. Y la palabra perdón implica una transacción, es dar en lugar de dar. Don es un don, un regalo, un lugar, y es en lugar de. Te doy un regalo en lugar de. Entonces, Cristo da sanidad y da vida en lugar de la enfermedad, pero Cristo también te da su justicia, su vida, que también encierra en su vida se encierra su justicia, a cambio de que de nuestra injusticia y de nuestro pecado, y todo eso lo lleva sobre sí. Vemos que hay una conexión tremenda entre el pecado y la enfermedad, y para demostrar que Jesús tenía autoridad de perdonar el pecado y podía limpiar del pecado, sanó al hombre. Así que la sanidad de este hombre implicaba, o era una revelación de que él podía también sanar del problema del pecado, de la enfermedad del pecado, y limpiar del pecado. Y cuando Jesús le dijo que a este hombre que quedaba sano, que tomara su lecho y anduviera, el hombre se levantó, brincó, saltó, eh, y quedó totalmente restaurado, probando así que Jesús no solamente tiene poder para sanar la enfermedad, sino también para limpiar del pecado, para perdonar pecados, para tomar el pecado sobre sí y dar el don de su vida en lugar del pecado que se tenía antes albergado. Tremendo. Y este proceso de Jesús llevar la enfermedad o el pecado sobre sí, nos habla 1 Corintios 15:54, donde se nos dice: y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Sorbida, absorbida. De esta forma, la muerte queda cancelada. ¿Y qué ocurre con los pecados? Cuando Cristo los lleva sobre sí, finalmente Él los echa al fondo del mar, los cancela, los absorbe, y su vida destruye la muerte y rompe las barreras de la muerte, y la muerte queda destruida. Disculpen. Entonces vemos que Jesús lleva nuestros pecados, nuestra enfermedad sobre Él. Él lo toma y nos limpia, y en su propia vida cancela la muerte, la enfermedad, ¿verdad? Y todos sus efectos, el pecado y todos sus efectos. Pero hay personas que se aferran al pecado, hay personas que rehúsan o rechazan aceptar que Jesús quiere y puede hacer esto en sus vidas. Y pues entonces Jesús
no puede, no puede hacer esta obra de absorber, de llevar Él y de darte su vida en lugar, sino que el pecado que tanto amaron, pues se los devuelve y les deja a ellos pues, tener el pecado que tanto amaron y dejar que el pecado les haga a ellos lo que le hizo a Jesús en la cruz del Calvario. Y es con mucha, mucha tristeza que esto ocurre. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es el deseo de Dios y de Cristo, que nosotros seamos limpiados, purificados, emblanquecidos, que le permitamos a Él dejarnos sin tacha, irreprensibles, para que cuando Él venga y estemos delante de su gloria podamos recibirle con grande alegría. Ese es el deseo de Él, darnos su justicia, que seamos hechos justicia de Dios en Él. Y esto ha implicado un gran sacrificio de parte de Cristo al llevar nuestro pecado y nuestra enfermedad, no solamente en el madero, ¿verdad? Hace 2000 años atrás, sino que Cristo constantemente carga con todo esto con tal de poder darnos vida. Dios nos permita a nosotros tener la fe que se aferre a que Jesús quiere y puede limpiarnos de nuestro pecado. Y si lo creemos y aceptamos su promesa y sus palabras de ser limpio, que seamos limpios verdaderamente y vivamos una vida no solamente de gratitud por lo que Él ha hecho, sino también una vida que dé a conocer a otros que tienen el mismo problema del pecado que nosotros, que hay solución en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de repasar tu palabra, algunos puntos en tu palabra. Pedimos que nos sigas dando luz, que te sigamos conociendo y sigamos aprendiendo de ti. Pedimos que podamos permitirte, que tú nos des un corazón y una convicción, Señor. Danos la fe para creer que vamos a ser limpios, que tu palabra de ser limpio sea de cumplir en nuestra vida y que tú quieres y deseas hacerlo. Y lo vas a hacer. Gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.